Hermanos, sean todos bienvenidos. Estamos agradecidos con Dios porque nos permite estar junto a ustedes a través del estudio de la palabra. Quiero comentarles que comenzando el día de hoy, por los próximos miércoles, vamos a estar llevando a cabo un tributo a la fidelidad de Dios. Vamos a comenzar una serie de estudios que así la hemos titulado, La fidelidad de Dios, y el día de hoy ese es el tema que nos corresponde. El tema del día de hoy es Dios es fiel, y esto quiero que usted me haga el favor de abrir su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo número 7, versículos del 6 en adelante. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No porque sean ustedes más que todos los pueblos, es que los ha querido Jehová y los ha escogido, porque ustedes eran casi el pueblo más insignificante de todos los pueblos, sino porque Jehová les amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres, y les ha sacado Jehová con mano poderosa, y les ha rescatado de la servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Amén. Que Dios añada bendición a su palabra. Les comentaba ya que esta semana estaremos comenzando la serie de fidelidad de Dios, y el día de hoy quiero que entendamos que el propósito de esta predicación, de este estudio, de este discipulado, es que entendamos que la fidelidad de Dios tiene un fundamento. Hoy quiero que entendamos cuál es el fundamento de la fidelidad de Dios, en qué se basa la fidelidad de Dios y cómo debe de manifestarse el hecho de que nosotros creamos en esa fidelidad. ¿Cuál debe de ser nuestra conducta? ¿Cómo debe de ser nuestra vida impactada? Porque entendemos el hecho de que Dios es fiel. Ese es el propósito sencillo y claro de este estudio, de este discipulado el día de hoy. Que entendamos en qué se basa la fidelidad de Dios y cómo debe manifestarse en nosotros. A manera de introducción, debemos entender la diferencia entre lo que somos y lo que podemos hacer. Porque uno habla de nuestra naturaleza, lo que somos, y el otro habla de nuestra vocación, lo que hacemos. Es decir, una persona que es un hombre, vamos a hablar de un hombre, llega a la escuela, estudia por algunos años y se convierte en un doctor. Él es un hombre, esa es su naturaleza, ese es su género, y el doctorado o la medicina es su vocación, es su carrera. La gente se refiere a él como el doctor. Este hombre es un doctor, pero ese hombre no fue siempre un doctor. Ese hombre llegó a ser un doctor porque estudió, porque se preparó, y lo mismo podemos decir de cualquier otra vocación. La persona no nace mecánico, se convierte en un mecánico. El maestro no nace siendo maestro, se tiene que preparar para convertirse en un maestro. Entonces, tenemos que entender que una cosa es lo que somos, nuestra naturaleza, y otra cosa es lo que hacemos, nuestra vocación. Cuando nosotros hablamos de que Dios es fiel, tenemos que entender que Dios no llegó a ser fiel con el tiempo. No es que Dios se ganó la fama de ser fiel porque comenzó a aprender la fidelidad. No, Dios es fiel
porque está en su naturaleza. Él por naturaleza es fiel. Y yo quiero que comencemos a comprender que Dios es fiel por naturaleza. Mire lo que dice, lo que acabamos de leer en Deuteronomio 7, 7 y 8. Dice que Dios les había escogido para que fueran un pueblo especial. Y el versículo 7 dice, no porque ustedes hayan sido más que los otros pueblos, sino que Dios los escogió porque quiso amarlos y quiso guardar el juramento. Es decir, Moisés les está recordando a los israelitas que Dios ha manifestado su fidelidad y lo ha hecho haciéndoles claro que no ha sido porque ellos sean dignos de recibir la bondad de Dios. No es porque ellos sean merecedores o hayan obligado a Dios a cumplir su palabra, no. Moisés les deja claro que Dios es fiel, que los ha escogido, que Él ha decidido cumplir con su juramento que le había hecho a Abraham, porque Dios es fiel. La fidelidad de Dios es una característica, es una virtud de la naturaleza de Dios. Sin ella no sería Dios. Es como si usted trata de quitarle un lado al cuadrado. Si usted le quita un lado a una figura geométrica de cuadro, ya no es cuadro más. No puede haber un cuadrado de tres lados. En el momento que usted quite un lado al cuadro, deja de ser cuadrado. Lo mismo es con Dios. La naturaleza de Dios es ser fiel. Dios no puede ser infiel. Si Dios perdiera su fidelidad, que es imposible, pues entonces dejaría de ser Dios. Dios no puede ser infiel, eso es algo que iría en contra de su naturaleza. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13 dice que si nosotros somos infieles, porque nuestra naturaleza es infiel, a nosotros no nos cuesta ser infieles, como tampoco a Dios le cuesta ser fiel. A nosotros nos es fácil pecar, a nosotros nos es fácil mentir, a nosotros nos es fácil robar, porque está dentro de nuestra naturaleza. No estoy diciendo que debamos hacerlo, no estoy diciendo que debamos practicar esas cosas, al contrario, debemos de alejarnos de todo eso porque es pecado, pero hablo del hombre en general. Al hombre en la humanidad en general le es fácil pecar porque está dentro de su naturaleza. Él tiene una naturaleza pecaminosa, nació siendo pecador y ahora no le cuesta pecar, y la Biblia dice que si nosotros somos infieles, pues entonces Dios no puede ser infiel. Nosotros le podemos negar a Dios y Dios nos puede negar, pero si nosotros somos infieles, Dios no puede ser fiel porque iría en contra de su naturaleza. Es algo que a Dios le rodea su naturaleza. A donde quiera que Dios va su naturaleza fiel. Dios está rodeado por su naturaleza. Salmo capítulo 89, 8 habla y dice, tu fidelidad te rodea. La fidelidad de Dios rodea la presencia de Dios porque está en su esencia. Dios es fiel por naturaleza. Dios, cuando se encarnó, no cambió su estado de fidelidad, no perdió su estado natural de fidelidad. La Biblia dice y habla de nuestro Señor Jesucristo que cuando se iba a encarnar, según el profeta Isaías en el capítulo 11, versículo 5, dice que su fidelidad se ceñiría a su cintura. Lo mismo que dice el Salmo 89, 8, que cuando Dios se encarnara, iba a ser ceñido por su fidelidad, iba a ser rodeado por su fidelidad, porque es parte de su naturaleza. Cuando el Señor Jesucristo nació y lo vieron los hombres, el apóstol Juan da testimonio y dice, vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Porque Dios es fiel, Dios es verdadero, y cuando se hizo carne no perdió esta característica porque no perdió su esencia de ser Dios. La fidelidad de Dios es del tamaño de Dios.
No es que Dios tenga una fidelidad que sea inferior a su amor o sea inferior a su justicia. No, la fidelidad de Dios es del tamaño de Dios. La fidelidad de Dios sobrepasa todas las cosas. Quiero que por favor alguien me lea el Salmo capítulo 36, versículo 5 y Lamentaciones 3, 22 y 23. ¿Qué dice Salmo 36, 5? Tu amor inagotable, oh Señor, es tan inmenso como los cielos, y tu fidelidad sobrepasa las nubes. La fidelidad de Dios sobrepasa todas las cosas, porque es del tamaño mismo de Dios, porque es parte de su naturaleza. Lamentaciones 3, 22 y 23 dicen de esta forma: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. La fidelidad de Dios entonces es del tamaño de Dios. Dios no tiene que esforzarse para ser fiel. Así como usted no se esfuerza para ser hombre si es varón o mujer si es hembra, no, nadie de nosotros por la mañana se levanta diciendo, tengo que esforzarme para ser varón esta mañana. Tengo que esforzarme para ser una mujer en esta mañana. No, simplemente nos levantamos conforme a lo que somos. Somos varones, nos levantamos varones. Somos mujeres, se levantan mujeres, porque es parte de nuestra naturaleza, es el género que tenemos, esa es nuestra naturaleza. De la misma forma que el fuego no se esfuerza para producir calor, tampoco Dios se esfuerza para ser fiel, porque es su naturaleza. Dios es fiel por naturaleza. Números 23, 19 dice que el Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dice, y el que dijo no lo hará, y el que habló no lo ejecutará, porque Dios es fiel. Dios todo lo que hace, todo lo que dice, lo cumple, porque en su naturaleza es ser fiel. De la misma forma en que Dios es amor, Dios es fiel. En la misma forma de que Dios es santo, Dios es fiel. Dios no aprendió a ser santo, Dios no aprendió a ser fiel, Dios no se esfuerza para cumplir con su fidelidad y manifestar su fidelidad. No, Dios es fiel por naturaleza. Ahora, si seguimos leyendo en Deuteronomio capítulo 7, en el versículo 9, dice que Moisés le está hablando al pueblo de Israel, y después de que les deja claro de que no es por ellos que Dios va a cumplir su fidelidad, en el versículo 9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará su pago. Moisés les acababa de decir que Dios manifestó su fidelidad a través del cumplimiento y de guardar y cumplir el pacto que les había dado a sus padres, es decir, a Abraham, a Jacob y a Isaac. Y ahora Moisés les está diciendo que Dios ha manifestado su fidelidad al guardar la misericordia y cumplir con el pacto. En otras palabras, lo que Moisés les está diciendo es que existe una estrecha e inmutable relación entre la palabra de Dios y su fidelidad. Es decir, Dios es fiel por naturaleza, pero para que se manifieste, para que se haga visible su fidelidad, tiene que haber una base de expectación. Y esta base de expectación es la palabra de Dios. Dios tiene que hablar y después tiene que manifestarse o mantenerse fiel a su palabra. Si Dios no hablara, no habría forma de cumplir o de comprobar su fidelidad. Tiene que haber
una palabra de Dios, porque la palabra de Dios crea expectación, nos da una base de expectación. Si Dios dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, entonces esa palabra hablada de Dios nos da una expectación, nos da una expectativa, y esa palabra es nuestra base para dicha expectativa. Debido a que Dios habló, ahora vamos a esperar a que se manifieste su palabra, a que se manifieste su fidelidad. Entonces existe una estrecha relación entre la palabra de Dios y su fidelidad. Si Dios dijera, sea la luz, entonces tendremos que esperar a ver en qué momento aparece la luz. Si Dios dice, aparezcan árboles y hierba en toda la tierra, debido a esa palabra se crea en nosotros una expectación, y cuando vemos que se cumple la palabra, entonces estamos ante la manifestación de la fidelidad de Dios. Entonces tenemos que entender que la palabra de Dios tiene que venir antes de la manifestación de la fidelidad de Dios. Y aquí lo que Moisés le está diciendo al pueblo de Israel es que Dios habló a sus padres, habló a Abraham, a Isaac y a Jacob, y hizo un pacto con ellos. Habló con ellos, les prometió que les iba a dar la tierra de Canaán, les prometió liberarlos de la esclavitud, y entonces el pueblo tenía una base de expectativa, tenía una base de expectación, y entonces Dios apareció para cumplir su fidelidad, para manifestar su fidelidad. Entonces, la palabra de Dios es verdad. Así como la palabra de Dios es verdad, de la misma forma Dios es fiel. Salmos 119, 138 dice, tus testimonios son verdaderos y son fieles. Tu palabra es fiel. El mismo Señor Jesucristo, cuando está orando al Padre por los discípulos en Juan capítulo 17, le dice al Padre, Señor, santifícalos en tu verdad. Y después dice, tu palabra es la verdad. Dios es fiel a su palabra porque su palabra es la verdad. El pueblo de Israel podía guiarse a través de los profetas cuando ellos decían hablar de parte de Dios. Si la palabra se cumplía, entonces dice Dios, era palabra de Dios, era palabra de parte mía. Pero si el profeta habla y no se cumple, entonces no era palabra mía. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdad, y cuando la palabra de Dios que es la verdad, es hablada, detrás de la palabra de Dios viene la manifestación de la fidelidad de Dios. Entonces, la palabra de Dios siempre es la verdad, sin importar, y póngame atención, hermano, porque aquí se pone muy serio el asunto para nosotros, porque nosotros estamos acostumbrados a declarar la fidelidad de Dios siempre y cuando la palabra que Dios habló nos sea favorable. Pero no nos equivoquemos, Dios es fiel siempre. No importa si la palabra que ha hablado es a favor o en contra de nosotros o de alguien a quien nosotros amamos. La palabra de Dios tiene promesas maravillosas para cada uno de nosotros. De la misma manera, tiene horrendas advertencias para cada uno de nosotros. Por ejemplo, las promesas de Dios son fieles y verdaderas, como también lo son sus juicios justos y fieles. A Adán, en el huerto del Edén, Dios le habló y le bendijo y le dijo, multiplícate y llena la tierra. Palabra buena, palabra, promesa de Dios que Adán ha de haber abrazado con todo su corazón. Pero también le dio una advertencia y le dijo, de este árbol no comerás, porque ciertamente el día que de él comieres, morirás. Entonces Adán recibió una palabra,
una promesa que era benévola, que era buena para él, pero también recibió una advertencia y le dijo, no comas, porque si comes te vas a morir. Y Dios habló esas palabras, aunque una era favorable y la otra no era favorable, pero por ser palabra de Dios, las dos eran verdad. Y de cualquiera de las dos que Adán decidiera obedecer, la fidelidad de Dios respaldaría su palabra. Por eso, mientras Adán obedeció, la bendición de Dios estuvo sobre él. Pero cuando Adán decidió desobedecer a Dios y comió, la fidelidad de Dios se manifestó y lo echó fuera del Edén, y 900 y pico años después, Adán murió, porque Dios es fiel. A Israel, al pueblo de Israel, ya que lo había sacado de la tierra de Egipto, de la esclavitud, le prometió en Deuteronomio capítulo número 28 y le dijo, mira Israel, si tú obedeces la palabra de Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre de ti y te alcanzarán. Le dice, bendito serás en el campo y bendito serás en el vientre de en el fruto de tu vientre, bendito en tu alacena y bendito en tu entrada y bendito en tu salida, serás cabeza y no serás cola, prestarás y no pedirás prestado. Y le da un montón de bendiciones maravillosas, promesas maravillosas si es obediente a la palabra de Dios. Pero después, en los versículos adelante, les dice, pero si tú eres desobediente a la palabra de Dios, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Y les dice, maldito serás en el campo, y maldita será tu arteza de amasar, y maldito serás en tus cosechas, y se cerrará el cielo sobre ti, y la tierra será de hierro. Y bueno, le dice todas las maldiciones que vendrán sobre de ellos si desobedecen a Dios. ¿Y qué hizo Israel? Por un tiempo obedeció a Dios y todo le fue bien, pero después decidió desobedecer a Dios y vinieron sobre ello las maldiciones. Entonces la palabra de Dios es verdad y la fidelidad de Dios va detrás de la palabra de Dios, aunque sea o no favorable a nosotros. A todos nosotros, a todos los hombres, Dios ha dicho que el que creyere será salvo, pero el que no ha creído ya está condenado. Es decir, si nosotros no nos hubiésemos arrepentido, si nosotros no nos hubiéramos creído en el Hijo de Dios y hubiésemos muerto en nuestros delitos y en nuestros pecados, Dios es fiel y prometió y advirtió, mejor dicho, que todo el que no creyera en él iba a ir a parar al lago de fuego. Dios no va a mandar a nadie al lago de fuego. Cada uno va a decidir ir allí por su propia voluntad, porque Dios nos dio a Jesucristo para darnos la oportunidad de escapar de ese futuro tan aterrador. Pero Dios va a cumplir su palabra. El que no creyó en Cristo será condenado. Así es de que, mis hermanos, Dios es fiel y nos debemos de regocijar por eso, pero tengamos cuidado, porque cuando nosotros desobedecemos a Dios, hay advertencias que Dios cumplirá en nuestras vidas. Hay advertencias en las que se manifestará la fidelidad de Dios también a nosotros. Cuando el salmista pecó, dice, conforme a tu fidelidad me has afligido. El salmista sabía que la aflicción que él estaba sufriendo era debido a su pecado. Entonces, nosotros tenemos que guardarnos, tenemos que protegernos a nosotros mismos de alguna forma, por decirlo, que necesitamos mantenernos fieles a Dios. Necesitamos guardar y obedecer su palabra, porque la palabra de Dios es verdad siempre. Y Dios sigue siendo, hermanos, fiel aún en nuestros días. Aunque en nuestros días pareciera que Dios está ausente, aunque pareciera que los dones han cesado, que las lenguas han cesado, aunque pareciera que la profecía ha cesado, que eso es lo que la palabra de Dios dice, que las profecías y las lenguas cesarían, pero que el amor perduraría para siempre. Pero hoy en estos días pareciera, mis hermanos, que
Dios ya no hace milagros, que Dios ya no se mueve, pero en realidad la Biblia dice en Hebreos 13:8 que Dios, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y si Dios fue fiel con Moisés, y Dios fue fiel a Abraham, y Dios fue fiel a David, Dios sigue siendo fiel entre nosotros. Dios sigue escuchando nuestras oraciones. El Dios que escuchó nuestras oraciones hace 20 años es el mismo Dios que escucha nuestras oraciones el día de hoy. El Dios que nos ha sostenido desde nuestra infancia nos sostendrá durante nuestra vejez, y aún después de la muerte estaremos tomados de su mano, porque Él es fiel, porque así lo ha prometido. Entonces, el hecho de saber que Dios es fiel, que Él sigue cumpliendo sus promesas, que Él sigue cumpliendo su palabra, y que Dios es fiel a su palabra, nos debe de dar a nosotros esperanza y regocijo, porque sabremos entonces que Dios cumplirá su palabra en nosotros. Y según Primera de Corintios capítulo 1 versículos del 4 al 9, dice que Él nos va a confirmar hasta el final. Acompáñeme por favor a Primera de Corintios, abra su Biblia en Primera de Corintios capítulo número 1. Gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, de tal manera que nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos esperan a Cristo? ¿Cuántos esperan la venida del Señor? Amén. Yo espero la venida del Señor, y dice, el cual también les confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Porque fiel es Dios, por el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Tenemos la bendita esperanza, mis amados, de que cuando el Señor Jesucristo se manifieste para venir por su iglesia, Dios cumplirá su promesa. Dios se ha propuesto presentar delante de Cristo una iglesia perfecta, sin mancha y sin arrugas, por medio de su Espíritu Santo, por medio de la palabra. Y aquí Dios se está comprometiendo a presentarnos, a confirmarnos y a ayudarnos a permanecer irreprensibles delante de nuestro Señor Jesucristo. Y esto tenemos como expectativa. Esto tenemos como esperanza. Y después dice el apóstol Pablo, Dios es fiel, el Dios que nos ha llamado a la comunión con su Hijo. Podemos confiar entonces, mis hermanos, que aunque hoy estamos llenos de defectos y estamos llenos de errores, y muchas veces cometemos faltas y cometemos errores, y a veces nos frustramos con nosotros mismos y decimos, ¿por qué es que no puedo cambiar? Y por qué a veces nos llenamos hasta de excesivo anhelo de cambiar, que nos lleva hasta el agobio, y estamos agobiados por cambiar y estamos afanados por producir el cambio en nosotros. Hermanos, descansemos en Dios, confiemos en su palabra, vivamos en obediencia a Él, y Él se encargará de presentarnos irreprensibles. A pesar de todos nuestros errores y de todas nuestras fallas, el día de hoy Él se ha comprometido a presentarnos irreprensibles, y Dios es fiel. Podemos confiar en que Él lo hará. Muchas veces nos frustramos, repito, porque cometemos pecado. Y venimos ante Dios y le decimos, Señor, no lo vuelvo a hacer. Señor, no me vuelvo a apartar de ti. Señor, no vuelvo a pecar. ¿Y saben qué? Lo volvemos a hacer. Y volvemos con Dios, y estamos en un continuo luchar contra el pecado. Y eso es bueno. La palabra de Dios dice que permitamos que el pecado ya no se enseñoree más de nosotros. Sin embargo, tenemos una promesa de parte de Dios, que Dios nos santificará por completo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 y 24. Primera de Tesalonicenses 5, 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo,
y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oiga esto, fiel es el que les llama, el cual también lo hará. Dios nos santificará. Dios nos ha santificado y lo volverá a hacer para presentarnos delante del Cordero como una iglesia irreprensible. ¿Acaso no es verdad que muchas veces sentimos como con ganas de ya no seguir luchando, de darnos por vencidos, que creemos que no somos capaces de cambiar, que hay cosas que no podemos dejar? No se preocupe, no se afane, confíe en el Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice que el que empezó la buena obra en cada uno de nosotros, la perfeccionará. Dice el apóstol Pablo, estoy persuadido, estoy completamente convencido. Estas verdades, mis hermanos, de que Dios nos confirmará y nos guardará irreprensibles, que nos santificará y que perfeccionará su obra en nosotros, nos deben impactar nuestras vidas, deben hacernos cambiar. Y si nosotros creemos en la fidelidad de Dios, esto debe de verse reflejado en nuestra conducta. Como el apóstol Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Por último, quiero que hablemos un momentito sobre cómo es que nosotros debemos de vivir si hemos creído que Dios es fiel, si hemos creído que Dios es fiel a su palabra, si hemos creído que Dios es fiel por naturaleza, cómo debe de actuar o de afectar o de influenciar estas verdades en nuestra vida. Y en Deuteronomio capítulo 7, espero que no haya perdido usted esa cita porque ahí pusimos la base. Deuteronomio capítulo 7, versículo 11 dice, guarda, por tanto, los mandamientos y estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Moisés le deja claro al pueblo de Israel que la manera en que los israelitas deben mostrar que aprecian y que entienden la fidelidad de Dios es obedeciendo a su palabra. La reacción por excelencia a la fidelidad de Dios es la obediencia. Quienes entendemos que Dios es fiel, nos queda solamente una forma de reaccionar con obediencia. Aunque es la reacción por excelencia, no significa que es la única reacción. Yo quiero que veamos rápidamente algunas reacciones que debe de haber en nuestra vida cuando entendemos el asunto de la fidelidad de Dios. Primero, una actitud de confianza plena en Dios. ¿Tiene usted problemas, hermano? ¿Tiene usted situaciones complicadas en su vida? Todos las tenemos. Debemos de confiar en Dios. ¿Por qué debemos de confiar en Dios? Porque Dios, si creemos en Dios, entonces creemos que Dios es fiel porque es parte de su naturaleza y Dios ha prometido estar con nosotros en todo momento. Salmo capítulo número 33, versículos 4 y 6 dice que Dios es digno de confianza. Dios es digno de confianza. Estamos en un tiempo de campañas electorales para la presidencia de los Estados Unidos y ahora vamos a escuchar 1,000 promesas y vamos a estar escuchando debates y vamos a estar escuchando promesas electorales, promesas de los dos candidatos a la presidencia y vamos a estar escuchando contradicciones. Y todos vamos a estar a la expectativa de qué es lo que se promete y qué es lo que se dice, pero muchos de los políticos han prometido tantas cosas y no se ha cumplido nada, que ya muchos no creen en los políticos. Pero Dios, todo lo que ha dicho, hermanos, se ha cumplido. No ha habido una sola palabra de nuestro Dios que haya quedado sin cumplimiento. Si hay alguien que promete y cumple lo que promete, hermano, esa persona es digna de confianza. ¿Cuánto más no será digno de confianza nuestro Dios? Que Él ha cumplido todas sus palabras, todas sus promesas. Entonces, que entendamos nosotros que Dios es fiel
Debemos de vivir con una actitud de confianza en Dios. No importa lo que estemos atravesando, no importa la situación que nos esté rodeando, a lo mejor es una situación de conflicto en el matrimonio, tal vez es una situación de necesidad, tal vez es una situación de enfermedad, tal vez es una situación. Confiemos en el Señor porque Dios es fiel. Debemos de tener confianza en sus promesas, porque nosotros tenemos muchas promesas de parte de Dios. El apóstol Pedro, en su capítulo 1 de la segunda carta, dice que tenemos grandísimas y preciosas promesas. Y tenemos que creerle porque fiel es el que ha hecho las promesas. Entonces tenemos que confiar en Dios. Dios ha prometido salvar a tu familia. Dios ha prometido sanarte cuando estés enfermo. Dios ha prometido estar contigo en medio de la prueba. Dios ha prometido darte la puerta de salida en la tentación. Dios ha prometido estar en todo momento. Dios ha prometido no cerrar sus ojos sobre nuestra vida. Dios ha prometido estar con nosotros hasta el último día de esta existencia. Por lo tanto, tenemos que confiar en sus promesas. Esa es la actitud de confianza en Dios, confiar en sus promesas, confiar cuando estemos en la prueba. El Señor Jesucristo fue claro y dijo que tendríamos aflicción en esta tierra. Pero también es verdad que desde el profeta Isaías Dios nos ha prometido que aunque pasemos por las aguas, no nos ahogaremos, anegaremos. Cuando pasemos por el fuego, no nos quemaremos, ni la llama arderá en nosotros, porque Dios es nuestro Salvador y Dios es fiel. Salmo capítulo 103, versículos del 1 al 4, dice que Jehová es el que saca del hoyo nuestra vida y nos corona de sus misericordias. Dios es el que ha prometido estar con nosotros. Entonces, la primera actitud que debe de haber en nosotros, los que creemos que Dios es fiel, es una actitud de confianza. Confianza en las promesas de Dios y confianza en tiempos de dificultad. La segunda actitud que debemos de tener los que creemos que Dios es fiel, una actitud de descanso, sin preocupaciones. Filipenses 4, 6 y 7 dice que por nada estemos preocupados, que sean conocidas nuestras necesidades delante de Dios y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento habitará en nuestros corazones. Entonces no podemos estar afanados. Cuando nosotros nos afanamos, cuando nosotros nos preocupamos, es porque le creemos más al temor que a la palabra de Dios. Preocuparse significa ocuparse antes de. Preocuparse es cuando no puedes hacer nada por la situación porque la situación todavía no existe. Es como, por ejemplo, la gente está preocupada. ¿Qué voy a hacer el fin de mes? Es apenas inicio de mes y la gente ya se está preocupando por el fin de mes. Apenas comienza el año y la gente ya está ocupándose en lo que va a ser el fin de año. Eso es preocuparse, irse a la cama. ¿Qué voy a hacer mañana? El mañana no ha llegado. Tenemos que confiar en Dios, tenemos que tener una actitud de descanso, libres de las aflicciones, libres de las preocupaciones, confiar en que nuestra vida le pertenece a Dios, que nuestra vida está en las manos de Dios. Tenemos que tener una actitud de descanso y sin preocupaciones. Y por último, creer en que Dios es fiel nos debe de llevar a vivir con una actitud de agradecimiento. Repito, creer que Dios es fiel nos debe de llevar a vivir con una actitud de agradecimiento. Cuando no confiamos en Dios, cuando no confiamos en que Dios va a obrar, cuando estamos en una situación y no le creemos a Dios, lo que hacemos en lugar de agradecer, renegamos. Nos quejamos y estamos murmurando todo el día contra Dios. ¿Y por qué permites que pase esto? ¿Y acaso no te das cuenta que esto? ¿Y no entiendes esto? ¿Y no ves cómo me duele? ¿Y no ves lo que estoy viviendo? ¿Y no ves lo que estoy atravesando? ¿Y no ves cómo me grita? ¿Y no ves cómo me hace? ¿Y no ves? Cuando nosotros confiamos en que Dios tiene cuidado de nosotros, cuando nosotros confiamos en que Dios está al cuidado de nosotros, debemos de vivir una vida de agradecimiento. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, den gracias a Dios en todo,
porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos, que vivamos con una actitud de gratitud. Por supuesto que cuando estamos en pruebas, cuando estamos en problemas, pareciera difícil agradecer a Dios, pero si nosotros llenáramos nuestro corazón de agradecimiento aún en esos momentos, veríamos la fidelidad de Dios. Y al final, cuando salgamos y Dios nos saque, como sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, cuando Dios nos saque del horno de la prueba, vamos a salir aprobados y vamos a salir agradecidos con Dios y decir: Señor, aunque pasé por el fuego, no me quemé, ni la llama ardió en mí, ni te fallé, Señor. Pero al contrario, si nos quejamos, cuando Dios sea fiel a su palabra, cuando Dios manifieste su fidelidad en nuestra vida y nos saque de esa situación, vamos a salir avergonzados, vamos a salir sufriendo pérdida, habremos perdido la confianza en Dios, habremos perdido nuestra seguridad, habremos perdido reputación delante de Dios, habremos perdido gloria delante de Dios, porque Dios se habrá dado cuenta que no somos capaces de agradecer en momentos difíciles. Entonces nosotros debemos de vivir con una actitud de agradecimiento, aunque sea difícil, aunque nos sea muy complicado hacerlo. Estamos en situaciones, agradezcamos a Dios por la situación, por lo que Dios hará. Agradezcamos a Dios porque esa oportunidad o esa situación es una oportunidad para la gloria de Dios. Así es de que, hermanos, Dios es fiel. Las próximas semanas, les reitero, vamos a estar haciendo un tributo a la fidelidad de Dios. Hoy hemos aprendido que Dios es fiel por su naturaleza. Dios no aprendió a ser fiel. Nadie le enseñó la fidelidad a Dios. No es una virtud adquirida de Dios. Dios por naturaleza es fiel. De la misma forma que es santo, es fiel. De la misma forma que es puro, es fiel. Dios es fiel a su palabra. La palabra de Dios nos crea expectativa, nos da una base de expectación para esperar la fidelidad de Dios. Así es de que yo lo que necesito que entiendas, hermano, es que en la situación en la que te encuentres, sea cual sea, lo que necesitas es tener una base de expectativa, una base de expectación. Si tu situación son conflictos en la familia, busca una base, busca una palabra de Dios en la que te puedas parar y decir: Señor, aquí tú dices que me ayudarás, aquí tú dices que salvarás a mi esposo, aquí tú dices que salvarás a mis hijos, aquí tú dices que salvarás y sanarás a quien a ti clame. Por lo tanto, Señor, yo creo esta palabra. Esta es la base de mi expectativa, Señor, y espero que se manifieste tu fidelidad a mi favor. Y créalo, porque esto es lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios es verdad, que si oramos conforme a su palabra, conforme a su voluntad, sabemos que Él nos ha oído. Y si sabemos que nos ha oído, sabemos que obtenemos lo que le hemos pedido. Así es de que Dios es fiel. Busquemos entonces una base de expectación. Y cuando nosotros entendemos, mis amados, que Dios es fiel, eso debemos de reflejarlo en nuestro estilo de vida. No podemos vivir angustiados, no podemos vivir estresados, no podemos vivir preocupados por las situaciones de la vida. Debemos de venir y descansar en el Señor, tener una actitud de confianza en Dios. Yo no hablo de desidia, no hablo de que ignoremos las situaciones y que hagamos, como se dice coloquialmente o vulgarmente, que nos hagamos concha. No. Yo hablo de que reposemos confiadamente en el Señor, que confiemos en sus promesas, que confiemos en los momentos difíciles, que tengamos una actitud de descanso y sin preocupaciones, que sabemos que estamos en las manos de Dios y que vivamos con una actitud de gratitud en nuestro corazón. Yo quiero pedirle en el nombre de mi Señor Jesucristo que cierre sus ojos y que, por favor, adore al Señor por su fidelidad.